En la conferencia de hoy, el presidente Andrés Manuel López Obrador. Pues hoy vamos a dar a conocer la terna que por unanimidad aprobó el Consejo del Instituto de Mujeres. Instituto de las Mujeres. Se da a conocer la terna para la dirección de este Instituto Nacional de las Mujeres. Como es característico de este gobierno, todos los procesos son transparentes e imparciales. Los nombres de la terna son: Candelaria Ochoa, académica originaria de Jalisco, ha impulsado políticas para avanzar en la equidad de género en nuestro país. Patricia Olamendi, abogada que ha promovido el mejoramiento de la calidad de vida de las mujeres en México y en el extranjero. Y la doctora Nadine Gassman, cuyo trabajo se relaciona a los derechos reproductivos de las mujeres. Se dará a conocer la designación el día de hoy. En este gobierno no hay influyentismo ni recomendados. Se busca que sean los mejores en beneficio de la población en general. Aprobación de la Guardia Nacional. Hay una actitud de rechazo de parte del PAN y de algunos dirigentes del PRI. La propuesta de que cambiara delitos graves sin derecho a fianza, el robo de combustible, la corrupción y los delitos electorales han tenido un rechazo la bancada panista y algunos dirigentes del PRI. Esta actitud no ayuda. Se tiene un problema serio de inseguridad y de violencia que creció por no atender las causas de la inseguridad. No combatieron la pobreza. Fue una simulación publicitaria el supuesto combate a la inseguridad. Actualmente no se cuentan con los elementos suficientes para proteger a la población. Solo se dispone de 20,000 efectivos para enfrentar la inseguridad y la violencia. El PAN como partido se opone, lo mismo que un grupo de dirigentes del PRI a la creación de la Guardia Nacional. Los gobernadores del PRI apoyan su creación porque saben que es lo mejor para enfrentar la inseguridad. Transparencia. Todo se va a transparentar. Y miren, para información, porque vamos a tener tiempo de revisar los contratos. Se van a revisar los contratos. Hay contratos de energía hasta por 40 años y se darán a conocer. Legalmente solo se pueden revocar los contratos si existiese un causal. Se está revisando. Se dará a conocer el expediente del decreto de extinción de luz y fuerza del centro. De igual forma, no será necesario cambiar las leyes de Pemex, ya que se están cumpliendo los tiempos, y será posible ir limpiando las malas prácticas producto de los funcionarios que apoyaron la reforma energética. Mina pasta de conchos. Estamos en condiciones de liberar procesos, de no litigar en hechos que obstruyan la procuración de justicia. Este gobierno actuará siempre por la justicia y de no litigar en procesos que obstaculicen la procuración de esta. Incluso se ha planteado que la empresa lleve a cabo una exploración para recuperar los restos de los trabajadores fallecidos que quedaron atrapados en la mina, con la finalidad de la reconciliación independientemente de la procuración de justicia y de la reparación de los daños. Audiencia de la CRE y el INAI. Estoy abierto porque es un derecho que tienen los ciudadanos, el derecho de audiencia. El gobierno está abierto a la solicitud realizada por el director de la CRE y del INAI. Es un derecho y se les atenderá cuando la agenda lo permita. Las pruebas del conflicto de intereses se tenían como producto de una investigación anterior, por lo que no se trata de una persecución política. La CRE fue la que autorizó los contratos leoninos que prevén un pago sin que se suministre el servicio. Notarías públicas. Independientemente de lo que pase ahora, hay que legislar en este sentido. Es una práctica común en los estados que cada que finaliza un gobernador, éste entrega notarías a familiares o allegados. Se realizó un compromiso con los notarios para realizar una reforma para restablecer una ley general para los notarios. Se presentó una iniciativa para homologar las leyes de los notarios por Olga Sánchez antes de dejar el Senado de la República. Si existe algún delito y existe una denuncia, se procederá legalmente. Fórmula 1 y NFL. Lo que ya está contratado se respeta.
No sé cómo estén los contratos de Fórmula 1. Si no están firmados, ya no vamos a poder. Los contratos ya otorgados se van a realizar. Si los contratos de Fórmula 1 no están firmados, ya no será posible continuar. La mayoría de estos contratos se financiaban con el Fondo de Fomento al Turismo, y estos contratos están ya comprometidos para los proyectos planteados por el gobierno. Si no implica aportación por parte del gobierno, existe apoyo total para la promoción del deporte. El partido de la NFL se realizará este año. Nochistlán y cannabis. Justicia de reparación del daño por lo que sucedió en Nochistlán. Se atenderá y se reparará el daño en el caso Nochistlán. Existe disponibilidad y voluntad política para realizarlo. Se atenderán las causas de la violencia y el narcotráfico, atacando el problema de origen, creando condiciones para el bienestar, creando caminos, universidades y creando oportunidades para los jóvenes que les ayudará a no tomar caminos equivocados. Se realizará también una campaña para evitar el consumo de las drogas, sobre todo de las drogas que destruyen y tienen una alta adicción. También se revisará el tema del consumo de drogas suaves de baja acción con el objetivo de conseguir la paz en México. Ya estás informado. No olvides darle like a este video y suscríbete a Escucha Diario. La conferencia de Andrés Manuel López Obrador en 5 minutos o menos.